En una ocasión me despierta la televisión que se prendió. Al día siguiente se vuelve a repetir. Cuando me empezó a llamar la atención, yo busco en mi cama el control remoto y pues no lo encontraba. Prendo la lámpara y estaba en el buró. Entonces dije, ¿y cómo se prendió? Esta experiencia que les voy a contar sucedió en un departamento en donde yo vivía. Hará cosa aproximadamente como de unos 20 años. Yo trabajaba en esa época en un lugar a 5 minutos de donde yo vivía. Y por mis turnos de trabajo prácticamente estaba todo el día pues fuera de la casa. Yo nada más llegaba al departamento pues a comer y a dormir y así, pero eran realmente horarios y jornadas muy pesadas. En una ocasión, bueno, yo salí de trabajar a las 11 de la noche y como literal estaba mi casa a 5 minutos, pues 11:05 ya estaba yo en casa, ¿no? Pero después de dobles turnos de trabajo siempre llegaba muy cansada. Entonces recuerdo que la sala teníamos solamente yo un televisor y como era muy pequeño el lugar, pues lo acomodé de tal forma que desde donde yo dormía, desde mi recámara, podía ver muy bien la televisión y pues con el control remoto la apagaba, ¿no? Y ya yo me dormía, llegaba, me cambiaba y todo y ya descansar, ¿no? Entonces en una ocasión me despierta la televisión que se prendió. Así yo profundamente dormida y de pronto se prende. Y ya, así de eso de que está uno con el sueño bien pesado. Y entonces, pues así prácticamente somnolienta, nada más la apagué. Ya. Al día siguiente se vuelve a repetir la misma situación, se prende la tele y ay, otra vez lo vuelvo a apagar. Eso se empezó a suscitar como no días continuos, no seguidos, pero sí muy frecuentes, por decir algo, en una semana 4 veces, ¿no? Y si en la noche se prendía la televisión, pero yo siempre pensé que como me quedaba dormida con el control remoto en la mano, pues, o sea, lo lógico, lo natural, pues es que le mueve uno al aparato, al control y se enciende la televisión. Cuando me empezó a llamar la atención, ya habían pasado varias veces este hecho, pues fue cuando ya le presté un poquito más de cuidado, porque entonces como se prende, pues de aquí a que yo busco el control y dónde está y lo apago, pues medio se empieza a uno a despejar. Lo que les digo que me empezó a llamar la atención fue porque la primera vez que noté que era algo raro es porque se prende la tele y yo busco en mi cama el control remoto y pues no lo encontraba. Prendo la lámpara y estaba en el buró. Entonces dije, ¿y cómo se prendió? O sea, yo no lo pude haber apachurrado porque pues de manera así, pues sin planearlo, pues no la pude haber encendido. Bueno, total, era más mi sueño. Lo tomo de la mesa, del burocito, y ya, la apagué y me seguí durmiendo. La siguiente ocasión se vuelve a prender la televisión, pero como ya había ese antecedente de que me llamó la atención, como que algo, un radarcito, ¿no? Se me empezó a activar. Entonces ya puse atención y fue cuando caí en cuenta, hasta ese momento, ya varias veces después, que el canal siempre se prendía. La tele siempre se prendía en el canal donde pasan las películas mexicanas antiguas, esas de blanco y negro, tipo Pedro Infante y esas, ¿no? Un canal que yo en mi vida habría puesto, y menos antes de dormir. Yo veía otro canal, antes ya, el último canal de televisión, pues yo siempre, y tiene uno de sus canales frecuentes y todo, pero ese de películas jamás. Entonces empecé a recordar ya como con más alerta, ahora sí, mucho más atenta, y empecé a tomar nota de más o menos la hora en que era. Y sí,
se prendía prácticamente como a las 3 de la mañana y siempre se prendía en ese canal de las películas antiguas. Entonces yo me empecé a asustar, porque como ya estaba consciente de lo que estaba sucediendo, incluso ya las últimas veces hasta dejaba yo el control remoto en el cajoncito, o sea, no, ni siquiera cerca, encima del buró, no, en el cajón. Pues se volvía a prender la televisión en el mismo canal. No, pues sí me asusté mucho. Entonces yo tenía una amiga, mi mejor amiga en esa época vivía, pues era mi vecina. Le platiqué y le pedí que se fuera a dormir conmigo unas noches, ¿no? Y sí se fue. Y las primeras casi pasó una semana y no sucedía nada. Y ella ya así como que, ay, ya me quiero ir, es que aquí no pasa nada y a mí me da pena porque ni estás cómoda tú ni estoy cómoda yo. Bueno, esa noche que hablamos que dijimos, bueno, ya es la última, mañana te vas, pues esa noche que se prende. Y se despierta ella. Y ya vio que pues el control remoto estaba en el buró, no había forma de que lo hubiéramos prendido de manera inadvertida. Y entonces me sugirió que le revisaran, que le hicieran una revisión técnica. Al día siguiente llevé a un técnico a que la revisara. No, pues la abrió, la revisó, todo ahí en casa y dijo que no tenía absolutamente nada raro esa televisión y que es más, era más frecuente o más común que un televisor estando prendido así de la nada se apagara, que eso sí pudiera ser algo entendible, pero no que se prendiera. Ya me explicó en ese momento el proceso de cómo funciona el mecanismo de prender y apagar un televisor de ese tipo, ¿no? Y sí, parecía bastante poco frecuente o poco posible que se pudiera encender. Bueno, total que hasta me dijo, la siguiente vez intenta apagarla con un golpe para ver qué es para que veas tú que no es algo normal. Y en efecto, pero ya para ese momento a mí sí ya me estaba dando mucho miedo. Yo ya sospechaba que era algo que no tenía una explicación técnica o coherente. Entonces ya cuando me la diagnosticaron así en la televisión, pues ya de plano me dijo mi amiga, ¿sabes qué? Muy sencilla, no la apagues, déjala prendida, sin volumen, pero déjala prendida. Y sí, así lo empecé a hacer. De hecho, a partir de esa fecha empecé a dormir con la lámpara prendida, la televisión la dejaba prendida. Y ya eventualmente nos mudamos de esa casa, ya me fui a otro lugar. Pero realmente desde que empezaron a pasar esas cosas, pues no dejaron de pasar. Simplemente la televisión toda la noche se quedaba prendida porque pues me daba mucho miedo que estando apagada se volviera a encender en ese canal. Y pues así pasaron meses con esa situación hasta que finalmente pues nos mudamos de esa casa, obviamente con todo el mobiliario, y ya en el nuevo lugar, en la nueva casa, nunca jamás se volvió a repetir esa situación. ¿Qué fue? Pues nunca lo supimos realmente. Si te gustó el video, regálanos un pulgar arriba. Suscríbete y activa la campana de notificaciones si quieres escuchar más testimonios de terror. ¿Quieres compartirnos el tuyo? Escríbelo o cuéntalo en un audio y envíalo a las direcciones que aparecen en pantalla y en la descripción del video. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Hasta pronto.